Esta figura es un detalle del rotor y el estator en un generador, pero al igual es lo mismo que en un motor. Vemos que el estator es la parte fija y el rotor es la parte móvil. Vamos a tratar de dar algunas explicaciones o hacerlo desde varias perspectivas para poder entender el funcionamiento de una máquina rotativa. En este caso, podemos decir que en cualquier máquina rotativa, el rotor está montado sobre el eje y el eje descansa en dos rodamientos o cojinetes, como lo vimos en las figuras anteriores. El espacio que separa el rotor y el estator se llama entrehierro. Si no existiera ese espacio, la máquina no giraría, porque pegaría contra el estator constantemente y se pararía rápidamente. Tanto el rotor como el estator tienen devanados hechos con conductores de cobre. Como todo conductor conectado a alguna fuente, van a circular corrientes provenientes de un circuito exterior, es decir, del sistema eléctrico. Los devanados crean un flujo en el entrehierro que se denomina inductor. El otro devanado, el que está fijo, se llama inducido. Así se puede situar el inductor en el estator y el inducido en el rotor. Es decir, el inducido es producto del inductor. Repetimos un poco el experimento. Dice, la cantidad de corriente inducida o fuerza electromotriz dependerá de la cantidad de flujo magnético, también llamado líneas, o sea, las líneas que la espira pueda cortar. Cuanto mayor sea el número de espiras, mayor es la variación del flujo que genera y por lo tanto mayor es la fuerza, o sea, el voltaje. El voltaje está representado acá en el aparato. Si ustedes se dan cuenta, donde dice 0 y 180 grados, acá no se cortan líneas de flujo y por lo tanto la FEM, que es el voltaje, está en posición 0. Pero cuando llegamos a 90 grados y a 270 grados eléctricos, se tiene un máximo, es decir, es donde cortan mayor número de flujos. Entonces aquí, cuando estamos en 90, tenemos que mide un valor máximo. Y aquí, cuando la espira está del otro lado, mide un valor máximo, solo que en este caso negativo. Repitiendo, cuando estamos en 0 y 180 grados, tenemos 0. Cuando estamos en 90 grados tenemos un máximo positivo y en 270 grados un máximo negativo. Esto es cuando tenemos un alternador.
O sea, cuando estamos en corriente alterna. Cuando estamos en corriente directa, lo que va a tener es esto. Nuevamente en 0, en 180 grados, y por lo tanto también en 360 grados. Vamos a tener un mínimo, 0. En 90 grados, un máximo. Y en 270 grados, otro máximo. Esta vista es como que cortamos un motor a la mitad. Y tenemos que el inductor y el inducido. Aquí es diferente por ser un generador. Pero si lo vemos en caso de la parte fija, que es el estator, y la parte móvil, que es el rotor, como es un generador, nos va a producir desde el estator un voltaje. Que ya podemos emplear. Y estas son las bobinas del estator. Aquí podemos ver que existe un polo norte y aquí un polo sur. Aquí podemos ver que es un polo norte y aquí es un polo sur. Es decir, existen dos pares de polos. O sea que esta bobina es de dos pares de polos. O sea, es una bobina de 4 polos individuales, porque hay 2 nortes y 2 sur. Para repetir, aquí tenemos un polo sur, aquí tenemos un polo norte. Se cuenta con la espira y hay un campo magnético que va de norte a sur. Volvemos a repetir, cuando es 0, o sea, cuando no hay ningún corte de líneas, que es en este caso, tenemos voltaje 0 que se repite en estos puntos, o sea, en una vuelta. Y aquí en media vuelta, o sea, en medio ciclo. Y es un máximo cuando está en 90 y 270 grados. Al final, el resultante que tenemos acá, y si hacemos una medición con un voltímetro o un amperímetro, en este caso, como es intensidad es amperímetro, vamos a notar que esto es una corriente directa. Y siempre nos va a medir un valor promedio de esta onda. Repitiendo, nuevamente tenemos el mismo experimento, solo que con otras gráficas donde tenemos polo norte o un polo sur que crean unas líneas que van de norte a sur. Cuando tenemos un conductor que pasa, digamos, en medio de este campo, se va a generar una FEMTER, dependiendo de la cantidad de líneas que toque, como habíamos visto anteriormente. Pero esto también va a ocasionar este movimiento, esta fuerza. Va a tender a moverlo, por eso es que da vueltas. Y esta es una representación de las líneas de flujo que van de norte
azul. Vuelvo a repetir, esto nunca lo vamos a ver físicamente. Solo como efectos de ilustración, al estar la famosa espira girando dentro del campo magnético y también al dar vueltas producto de ese mismo campo magnético, siempre genera una FEM, y esa FEM la tenemos que, o la podemos mandar a una carga eléctrica del exterior por medio de las escobillas. Digamos, esta es nuestra carga R. Entonces, a este arrollamiento se le llama un arrollamiento de Crane, que, digamos, por decirlo así, es un colector primitivo. Aquí tal vez podemos entender un poquito más, ¿no? Si se dan cuenta, el campo magnético está representado por la fuerza, mejor dicho, por la letra P. Cuando está sometida a cabal, ese campo magnético va de norte a sur. Ese campo hace que se induzca una corriente dentro de la espira o del conductor. Ven las rojas. Y al mismo tiempo provoca esa fuerza en B, que es la que hace que la espira rote, pues, o gire.